7 cabezas, entonces hice la cartera y toda la cosa yo, y puse bombas atómicas alrededor de la Tierra. Bueno, el punto es que yo estaba como muy interesado en conocer el asunto, ¿sí? Entonces, claro, autocreé yo mismo el caldo de cultivo interior en mi cabeza para ser presa fácil de una secta destructiva como los testigos de Jehová. ¿En qué sentido? Yo recuerdo que un día estaba esperando aquí cerca, a donde tú vives, que se llama Alquirigua, el bus para ir a mi casa, y se paró un pelado, quizás unos 2 años mayor que yo. En ese momento yo tendría 16 años, creo, y me mostró una Atalaya, que es la revista que publican los testigos de Jehová. De hecho es la revista más publicada en el mundo, en más idiomas. Ya se imaginan el negocio. Esa revista me la mostró y preciso tenía una bomba atómica en la portada y decía: ¿permitirá Dios el holocausto nuclear? Entonces, claro, me pegó por donde era, porque yo estaba ya, yo mismo me había metido en ese cuento, ¿sí me entiendes? Entonces pues me llamó mucho la atención y el tipo me habló. Yo no me acuerdo ni qué me habló, solo sé que me dijo que leyera la revista y que se quería responder más preguntas, que podía ir a una dirección que me dio en un papelito. Yo, bueno. La leí y me pareció muy interesante, porque los testigos de Jehová tienen, pero antes de que sigamos, ¿cuánto tiempo tenemos para ver si puedo seguir así extendido o lo resumo? Este es un stream, entonces Bueno, pero pues tampoco quiero que se aburran escuchando al ateo bueno, testigo. acá me van diciendo, ok, sí, bueno, entonces, listo. Por lo menos Angélica Orozco ya está poniendo cuidado, no sé, Gordibella. Entonces, bueno, el punto es que yo pues leí la revista con mucho interés, porque lo interesante de los testigos de Jehová, a diferencia de las otras sectas apocalípticas, es que ellos no dicen que Dios va a destruir el mundo, sino por el contrario, que lo va a convertir en un paraíso. ¿Sí? Okay. ¿Sí? La mayoría de los grupos evangélicos de la mayoría de las sectas cristianas lo que dicen es que sí, va a haber una destrucción total del mundo, y los que se van a salvar se van a ir en un rapto, y por eso los videos esos de que queda la ropa tirada en el suelo y desaparecen todos. Los testigos de Jehová no creen en eso, ¿sí? Ellos son muy diferentes en ese aspecto, los testigos de Jehová. Perdón, al resto de los otros cristianos. Okay. Ellos creen que sí, efectivamente Dios va a intervenir en la tierra, pero no la va a destruir, va a acabar con la gente mala, destruir a la gente mala. Y los únicos que van a quedar vivos son aquellos que sean testigos de Jehová. Cuando usted lee en principio las revistas y así por encima y habla con un testigo de Jehová, le dicen: no, nosotros no decimos que son solo los testigos de Jehová los que van a vivir, o sobrevivir, mejor dicho. Pero ya cuando usted está metido allá, voy a decir una palabra, pero es que es la realidad, está metido en la mierda, ahí se da cuenta que efectivamente lo que le están diciendo es que si usted no es testigo de Jehová, usted no sobrevive, ¿sí? Pero entonces, como ellos están vendiéndose al resto de la gente, entonces no pueden ser tan fronteros. ¿Sí me hago entender? Okay. Entonces, claro, cuando yo leí la revista, lo que mostraba era un mensaje de esperanza para la humanidad, de que Dios no va a permitir un holocausto nuclear, sino que Él va a intervenir justamente antes de que los humanos seamos tan idiotas como para hacer eso. Okay. Entonces, pues sonó muy chévere. Y como ellos utilizan hábilmente muchos textos de la Biblia para contarle a usted el cuento, entonces pues a mí me pareció coherente todo el asunto. Entonces yo dije: no, pues quiero saber más, quiero responder algunas preguntas que me quedaron. Y pues ahí estaba el papelito, y le dije a mi mejor amigo del colegio que si me acompañaba, y él me dijo: no, yo que voy a ir por allá. Bueno, entonces, como en ese momento yo ya no creía en el Dios católico genérico, pues Dios. Entonces yo me acuerdo que yo hice una supuesta oración al creador del universo, porque en ese momento era como que yo creía en el creador del universo. Okay. Y le dije: bueno, pues si estos son los que tienen la verdad, ayúdenme a llegar allá fácil. Mire la mente del creyente tan tonta. O sea, yo mismo sé que fui tonto. Por dos cosas. Primero, porque ahora, como soy escéptico, sé que el hecho de que llegara o no llegara no implicaba que me estaba guiando. O sea, simplemente yo tenía una dirección y yo tenía que llegar a esa dirección. Entonces era yo el que me estaba llevando allá. Y si yo preguntaba, pues llegaba, ¿sí? O sea, hubiera sido algo así como una oración. Bueno, Dios, quiero que me ayudes a llegar a la iglesia, y me voy a ir con los ojos cerrados de aquí para allá. Y si yo llego, pues ahí es donde es la iglesia. Pues ahí se aumentarían las probabilidades de que fue Dios el que me guió, ¿sí? Sí. Pero si era yo el que tenía una dirección física,
donde yo podía preguntar, pues era tonto que me guiara alguien. Yo era mismo el que estaba buscando. Y lo segundo fue que me pasó algo curioso. Yo empecé a buscar, y entonces, pues claro, en esa época no había GPS ni nada de eso, simplemente Claro. era con la dirección y mire las calles y de pronto pregúntele a alguien. Entonces yo me acuerdo que le pregunté a alguna persona y como a los testigos de Jehová los suelen confundir con los evangélicos, llegué fue a una iglesia de evangélicos. Entonces, si yo hubiera sido un creyente más, ¿cómo decirlo? Asertivo, por decirlo así, de que acepto lo que me dice Dios, pues yo hubiera dicho, ah, esta es la iglesia verdadera, aquí fue donde me mandó Dios, y no hubiera terminado siendo testigo de Jehová, sino Sino evangélico. evangélico. ¿Sí me hago entender? Sí. Bueno, pero yo le pregunté, ¿esta es la iglesia de los testigos de Jehová? El tipo que estaba ahí en la puerta me dijo, no, los hermanos testigos de Jehová. Es la primera vez que me han dicho, o que yo recuerdo que hayan dicho un evangélico a un testigo de Jehová, hermanos. Es en tal parte. Y yo, bueno, gracias. Y me fui para allá, llegué y pues estaban dando la reunión. Los testigos de Jehová tienen una reunión que es, parece un estudio, pero es una simulación de estudio, en el sentido de que es preguntas y respuestas como si fuera una clase magistral, ¿sí? Donde hay un profesor que hace preguntas y los estudiantes responden. Pero ¿por qué digo que es una simulación? Porque todas las preguntas ya las saben de antemano y las respuestas tienen que ser como espera el que está allá al frente. Si usted dice una respuesta diferente, de una vez ya se meten en el problema berraco, ¿sí? Entonces la mayoría responde es casi lo que dice escrito en la atalaya, ¿sí? O en el libro, o lo pues, que sea. Esto, yo tengo algo que decir. Yo asistí una vez a una reunión de testigos de Jehová y fue así. O sea, el pastor o el... Anciano se llaman Sí. allá. Entonces nos preguntaba cosas acerca de la atalaya y de ahí no nos podíamos salir. Entonces yo me quedaba así como que, pero es que Dios dice, no, o sea, de ahí no te sales. Exactamente. Entonces, pues en ese momento, como yo no sabía lo que estoy acabando de decirte, que era pura adoctrinamiento y que era simplemente lo que uno quería decir, pues yo recuerdo que me salió una duda en ese momento y como yo había leído que usted puede ir a preguntar allá, pues entonces yo levanté la mano y pregunté. El tipo muy hábilmente, el que estaba allá al frente, me dijo, no, pues en este momento estamos estudiando este tema en particular. Sí. Si gusta al final de la reunión yo me acerco y le ayudo con las preguntas que tenga. Bueno, está bien. Y claro, el tipo vino, muy, muy decente, muy juicioso. Ellos son generalmente, o sea, cuando usted llega a un sitio de esos, y en particular los testigos de Jehová, son tremendamente amables. O sea, es como si usted llegara a la casa suya y todos lo saludan y bienvenido y qué bueno que venga, que yo no sé qué, y la sonrisa de oreja a oreja y toda la cosa. Es una simulación de felicidad impresionante, ¿sí? Okay. Ya cuando usted está adentro se da cuenta de que todo es pura mierda, es falso, no es verdad, la gente no está feliz, ellos simplemente están tan adoctrinados que tienen que mostrarle esa cara buena a la persona que llega, ¿sí? Okay. Entonces, pues el tipo me saludó. El tipo es una buena persona, porque yo no voy a decir que los testigos de Jehová son malas personas. A lo que me refiero es a que los testigos de Jehová, por ser una secta peligrosa, son víctimas y victimarios, ¿sí? Hay personas muy decentes y muy buenas que lo hacen de corazón, pero ellos mismos se convierten en victimarios de otros. Okay. ¿Por qué dices que es una secta peligrosa? No, pero eso sí ya sería una conferencia completa. Sí, yo voy a dar pedacitos y con gusto respondo. Porque incluso así podríamos después pasar el link. Creo que yo tengo la conferencia grabada que hice de la Asociación de Ateos de Gotha sobre sectas peligrosas. Okay. Pero si no, al menos la presentación o algo así. Bueno, el punto es que el tipo me respondió las preguntas. La forma en que me las respondió me pareció interesante. Y me dijo, pues si quiere, nosotros ofrecemos cursos bíblicos, puede ir a mi casa y yo le respondo todas las preguntas que quiera, podemos usar este libro. Había un libro de esa época, muy viejo ya, que se llama Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra, es un libro rojo. Es el que usan mucho ahora en los memes de que si Bogotá sin, por ejemplo, si fuera aquí, Bogotá sin Peñalosa, entonces el paraíso más hermoso, sí, o Estados Unidos sin Trump, entonces todos son felices, ¿sí? Eso. Esos memes los sacaron de ese libro, ¿sí? Entonces, el punto es que yo le dije, sí, me parece bien, me gustaría. Y pues quedamos de encontrarnos el jueves. Volví y le dije a mi amigo esta vez y dijo, bueno, vamos, pues, lo acompaño. Entonces fui al apartamento del hombre con su esposa, empezamos a estudiar
Y el tipo se dio cuenta de que yo tenía muchas ganas de conocer, ¿sí? Entonces me dijo, bueno, tome, yo le regalo el libro y pues me dice cómo le parece y seguimos el estudio común y corriente. Normalmente es un capítulo por semana. Yo me lo leí en 2 días. Ok. ¿Sí? Y volví, cuando llegué y le dije que ya me lo había leído todo, dijo, ¿en serio? Sí. Entonces me dijo, bueno, pues chévere, entonces sigamos, pero ya lo vamos a hacer un poquito más dinámico. Y empezamos a estudiar y él me iba pasando libros y yo en 6 meses me leí por lo menos unos 50 libros de ellos. Y Uf. muchas atalayas y despertares. Entonces, en última instancia, yo le hice el trabajo a ellos. Yo me autodoctriné. Oh, ok. Claro, porque, o sea, yo me comí el cuento completo y además lo autorreforcé con toda la cantidad de basura que me metía en la cabeza. ¿Sí? Entonces, aprovecharon el hecho, bueno, no lo aprovecharon en el sentido de maligno de que supieron eso y ¿cómo se llama eso? Lo planearon así, sino que en última instancia, como ellos utilizan las técnicas de control mental que usan las sectas peligrosas y que usaban los nazis, por ejemplo, o que usan en Corea del Norte, Ujú. o que usan la CIA para sacar información a los supuestos terroristas y todo ese cuento. Entonces, pues claro, si yo me metí toda la basura de la propaganda de ellos, yo mismo, pues fue re fácil, ¿sí? Ujú. Entonces, ya a los 6 meses me gané el cupo para estudiar en la Universidad Nacional de Manizales, para estudiar ingeniería. Eso es una de las cosas interesantes de las técnicas de control mental de las sectas y eso es lo que a veces las personas no alcanzan a comprender. Yo no era un tipo idiota, o sea, por eso es que me leí 50 libros, ¿sí? Ujú. Y si fuera un tipo idiota no hubiera entrado a la Universidad Nacional, ¿sí? No me hubiera ganado el Lógicamente. cupo. Para los que no son de Colombia, pues la Universidad Nacional es una universidad donde se presentan 20.000 personas para 120 cupos para ser médico, ¿sí? Ujú. En mi caso, para esa época, se presentaron 3.500 personas para 60 cupos. Oh. Entonces, el asunto es que no es cuestión de que alguien sea inteligente o no, ¿sí? El asunto es que las técnicas de control mental que usan las sectas son probadas psicológicamente buenas para que usted caiga. No importa el nivel social, la inteligencia, incluso algunos dicen, no, pues es que usted estaba traumatizado. No, yo no tenía ningún trauma. Pues el trauma más grave fue que me separaron mis papás. Pero eso le pasa a mucha gente. El 50% de los matrimonios actualmente se rompen. Entonces ese no es un trauma tan grave como para que lo lleven a una secta. El asunto es que funcionan las técnicas, ¿sí? Y ellos Ujú. la tienen ya bien hecha, ¿sí? Entonces me comí toda esa propaganda, ya a los 6 meses me gané el cupo, me fui a Manizales, porque el cupo era en Manizales, en otra ciudad de aquí de Colombia, y allá terminé de acabar de adoctrinarme, terminé el libro de ese rojo rápido, que era un libro grande, que la mayoría de la gente lo estudiaba en un año o más, y me metieron otro libro azul que era pues más complicado y toda la cosa. Y ya no era el estudio común y corriente, sino que el anciano de allá de Manizales, que se dio cuenta que yo también ya había leído mucho y que sabía mucho, entonces ya no me preguntaba de las preguntas del libro, sino de los textos citados en el libro. ¿Sí? Oh, ok. De los textos de la Biblia y me decía, bueno, y miro el inciso de tal cosa porque en la Biblia de los testigos de Jehová, como la mayoría, hay como unos numeritos que hacen referencia a otros textos de la Biblia. Entonces él me preguntaba así. O sea que ya yo estaba haciendo la preparación para ser anciano, siendo Oh. simplemente un estudiante de la Biblia. Y entonces allá ya empecé a predicaba, qué sé yo, mínimo 30 horas al mes, ¿sí? Y ya me vestía como testigo Con la con la carbatica y con... corbatica, los saquitos pendejos y toda la cosa. Y, y ya me volví un fanático, o sea, el fanatismo llegó a tal punto de que, pues como los testigos de Jehová creen que lo que dice Pablo, que al parecer era, incluso es chistoso ese cuento, al parecer el cuento de Pablo es que hay 2 hipótesis de un texto en la Biblia que dice que él tenía una espina en la carne. Entonces algunos dicen que era que es que tenía un problema de visión y otros lo interpretan que era que tenía problemas con la masturbación, ¿sí? Ok. Entonces que la espina en la carne que le había puesto Dios era el hecho de que él quería ser célibe en el sentido de que él quería dedicarse solo a las cosas de Dios, pero él igual pensaba en sexo, entonces eso estaba mal y toda la cosa.
Si eso es cierto, explica perfectamente por qué Pablo parece ser el más machista de todos los apóstoles de esa época. Porque él es el que habla, por ejemplo, lo que dice 2 Timoteo 2:12, de que la mujer debe estar callada en la congregación. ¿Sí? Él es el que le escribe eso a Timoteo. ¿Sí? Okay. Y él también escribe en Corintios algo similar. Porque si uno mira el Nuevo Testamento, el 80% lo escribió Pablo. ¿Sí? Entonces, pues la mayoría de la doctrina cristiana está basada en lo que enseñó Pablo, no lo que enseñó Jesús, de hecho. O sea, supuestamente Jesús es la base, ¿no? Sí. Pero Pablo, que era un fariseo y había sido enseñado por el equivalente del Papa de esa época, de los judíos, sabía mucho de la Biblia. Entonces él fue el que le dio coherencia a lo que dio Jesús con lo que se habían enseñado los judíos. ¿Sí? Y por eso pudo hacer lo que hizo. Bueno, pero volviendo al tema, el punto es que yo estaba tan fanatizado que entonces me sentía culpable de masturbarme y evitaba tanto el asunto del sexo que yo recuerdo que ni siquiera era testigo bautizado, solo era los que salía a predicar. El asunto es que cuando empezaba yo me veía las noticias y en esa hora almorzaba. Que almorzaba con los compañeros de la casa donde vivía, porque vivíamos varios estudiantes. Era una casa de familia que pues yo arrendaba. Y cuando empezaba la sección de farándula, yo me levantaba porque yo sabía que muy probablemente iban a salir modelos, chicas semidesnudas, etcétera, etcétera. Y me iba a leer la Biblia. A ese nivel era el asunto, ¿sí? Y por supuesto, el ritmo de lectura no lo dejé, ya empecé a leer libros muy viejos de los Testigos de Jehová. De hecho, lamento profundamente haber regalado mi biblioteca, no tanto porque yo amara la biblioteca de los Testigos de Jehová, sino que es que la mejor arma de los Testigos de Jehová es su propia literatura antigua. Porque muchas cosas de lo que dijeron los primeros Testigos de Jehová, ellos ya lo consideran apostasía. ¿Sí? Oh, sí. Y muchas de las estupideces que dijeron, por ejemplo, ellos fueron antivacunas en algún momento. Sí. Entonces, bueno. El asunto es que yo seguí en el mismo ritmo de leer mucho. Y ya como a los 4 meses de estar en Manizales ya hubo una asamblea y me bauticé. Una ironía, me bauticé en la piscina de la Universidad Católica. Sí. Bueno, el punto es que durante 8 años aproximadamente fui un testigo de Jehová. Pues sí, claro. Yo trataba de ser coherente. Por eso digo que en algún momento dije antes que los testigos de Jehová no son personas malas, son víctimas y victimarios. Yo fui una víctima y yo mismo me convertí en un victimario, porque una de las cosas horrendas que hacen los testigos de Jehová es, por ejemplo, la expulsión, que es lo que va como siguiente paso. ¿Qué dicen? OMG, yo fui modelo y precisamente fui atacada por algunos religiosos. Sí, es normal, porque la sexualidad entre los cristianos y entre los testigos de Jehová en particular, que lo expulsan a uno por su sexualidad, es atacada tremendamente. Y es por el machismo que tiene toda la Biblia y que el Nuevo Testamento también, porque muchos de los cristianos dicen, ay no, pero es que Jesús vino a cambiar las cosas. Mentira, o sea, Pablo es el ejemplo perfecto del machismo cristiano. Y la sexualidad, por supuesto, la que atacan es la de la mujer, ¿no? Sí. Los testigos de Jehová son un poco más coherentes en el sentido de que expulsan a cualquier sexo, pero evidentemente ponen a la mujer como la que causó la tentación, ¿sí? Entonces por eso el cuento de la mayoría de los cristianos y los testigos de Jehová también, de que la mujer debe vestir modestamente. ¿Y modestamente qué es? Pues con la falda larga, que no tenga escotes, etcétera, etcétera. Mejor dicho, cubierta totalmente. Casi. Pues ellos no son tan exagerados como los pentecostales, que son las que no se maquillan y se dejan el pelo re largo y toda la cosa. De hecho, es curioso, cuando una testigo de Jehová iba a predicar y se encontraba con una pentecostal, la pentecostal la llamaba puta. ¿Sí? Okay. Y eso que los testigos de Jehová son modestas, o sea, uno ve a una testigo de Jehová y nunca la va a ver con tremendo escote ni con una minifalda o algo así. Sí, exactamente. El punto, esos son los niveles de fanatismo, ¿no?
Sí. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Yo estaba siendo entrenado para ser anciano. Antes de ser anciano uno tiene que ser algo parecido al diácono de la iglesia, pero en el caso de los testigos de Jehová lo llaman siervo ministerial, que es alguien que le ayuda a los ancianos. Entonces ya conferencias, dirigía la atalaya. En mi deseo de ser coherente, entonces empecé a ir a pueblos cercanos a Manizales a ayudarle a los ancianos que estaban allá o a los misioneros. De hecho, en una ocasión, bueno, eso ya es como al final. Mi primer tropiezo ocurre cuando ¿qué? Cometo fornicación. Fornicación, para los que no sepan que son, si son creyentes light o que son ateos. En la Biblia es aquel que tiene sexo con una persona que no está casada. O si no está casado, que tiene sexo. Okay. Yo no estaba casado y tuve sexo con una chica y pues yo me arrepentí, me sentía lo peor, que cómo era posible, que yo el ejemplo de la congregación y toda esa pendejada. Y entonces pues como estaba tan adoctrinado, entonces fui a confesarle eso a los ancianos, porque una de las cosas que dicen los testigos de Jehová que no está bien es la confesión católica, pero ellos la practican igual, pero incluso peor, sino, o sea, como si se devolvieran 400 años en la época de la Inquisición de la Iglesia Católica, donde un grupo de individuos se toman el derecho de juzgarlo a usted por lo que hace, ¿sí? Entonces eran 3 tipos que se encerraron conmigo en un cuarto así y empezaron a preguntarme, ¿y usted qué hizo? ¿Y cómo le hizo? ¿Y por dónde le hizo? ¿Y por qué lo hizo? Y todo ese cuento. Entonces es una estupidez, o sea, porque primero, ¿quiénes son ellos? O sea, supongamos que fuera yo cristiano todavía y creyente. ¿Quiénes son ellos para juzgarme a mí? Si el que debe juzgarme es Dios. ¿Sí? Sí. Pero yo era tan adoctrinado y me creía tanto todo el cuento, entonces que creía que esa era la forma apropiada, porque ellos se pegan de un texto que dice que los ancianos tienen que darle sanación espiritual al enfermo. Y el enfermo es el que peca. Entonces, como yo había pecado, un pecado grave, más grave que la masturbación, porque ya era fornicación, y la fornicación dice Pablo que los fornicadores, los adúlteros, los homosexuales, los ladrones, los asesinos no heredan el reino de Dios, pero entonces yo ya me sentía que me iba a morir, que iba a ser destruido en el Armagedón, o sea, no iba a vivir en el paraíso, ¿sí? Entonces yo pues todo ese cuento me lo metí en la cabeza, yo me lo creí, fui allá a confesar. Entonces los testigos de Jehová tienen 2 formas o 3 formas de disciplina. La más sencilla, entre comillas, se llama censura privada. Entonces, censura privada es que ellos me dicen, mire, usted no debió hacer eso, debido a eso, entonces le vamos a quitar los privilegios, lo llaman ellos, de que siga dando discursos, de que responda en las reuniones preguntas y que haga oración pública, representando a los demás. Entonces, como yo era uno de los que más hacía eso, pues era evidente que cuando yo dejara de hacerlo, pues la gente iba a saber que yo había sido censurado. Ese él hizo alguna cosa. Entonces la habladuría tremenda dentro de ellos. Esa es la primera forma. La segunda forma ya es una censura pública. Bueno, miremos qué es lo que dice la gente. Sí, es que qué pena con ustedes esto. Es que está muy interesante. Yo fui modelo y precisamente fue atacada por los religiosos. Yo me imagino que cuando el fanatismo te tenía acumadas las ganas. Sí. Claro. Sí. Si quieren, pónganme ahí preguntas que quieran hacer al ex testigo de Jehová que ahora es ateo. Sí. Bueno, entonces la segunda forma de disciplina es la censura pública. Entonces ya al frente de toda la congregación, de todos los que van a la iglesia o al salón del reino, como lo quieras llamar, un anciano sale y dice: David Mariño fue censurado, es censurado públicamente ante la congregación. Entonces todo el mundo sabe que ya usted la amarró, ¿sí? Esa fue la segunda vez que me lo hicieron después. Pero bueno, esta vez pues claro, yo me sentía muy mal, pero bueno, me dijeron que entendían, que yo no sé qué, que esperaban que obviamente me corrigiera, que yo no sé qué. Bueno, pasó el tiempo, conocí a una chica que ella estaba hasta ahora estudiando y ya era bautizado, ya llevaba como 4 o 5 años bautizado.
Entonces, pues, obvio, yo se esperaba, y lo que dice la Biblia, según lo que dicen los testigos de Jehová, es que yo tenía primero que ser novio, si quería ser novio de alguien que sea bautizado, Ujú. ¿sí? Y segundo, pues yo tenía en ese momento 19 años, entonces eso es lo que decían, no, es que usted tiene que esperar a que pase la flor de su juventud, usted no se puede poner a meterse en el asunto del noviazgo, porque los que esperan los testigos de Jehová es que si usted está en noviado es porque está pensando en casarse. Y pues yo era un chino de 19 años que hasta ahora estaba en la mitad de la carrera, entonces no tenía sentido, ¿sí? Así lo piensan. Lo mismo que tú estabas diciendo ahorita de los youtubers cristianos de que hay que el celibato y toda esa pendejada. Ajá. Entonces, pues la China me gustó mucho, y pues la historia de ella era terrible, la familia era horrenda, el papá la violó, le había ido muy mal con los hombres, la habían tratado muy mal. Entonces, yo empecé a ayudarla, pero la verdad es que en última instancia, si yo soy sincero ahora, con el conocimiento que tengo, la verdad es que era puro atracción emocional y sexual, ¿sí? Yo en ese momento lo racionalizaba dentro de mí de que yo le estaba ayudando espiritualmente, ¿sí? Ujú. Pero Y ahí va, sí, claro, por supuesto, y me porque va enamoré fue, de ella y pues empezamos a hacer cosas. Cosas es que, o sea, una cosa que haría una persona, ni siquiera adolescentes, porque ella también era una mujer ya madura, pues madura entre comillas. Tendría 21 años ella, yo 19, pero, o sea, mire el nivel del adoctrinamiento. Yo recuerdo una vez que ella fue a que yo le ayudara a hacer algo de la universidad, y entonces yo no tenía computador, le pedí el computador a un amigo, y mi amigo me dijo, pues listo, vaya a la casa. Y él dijo, no, yo tengo que irme, tengo que hacer algo, ahí los dejo. Se supone que los testigos de Jehová no pueden quedarse solos en pareja, ¿sí? ah, ¿no? No. Entonces, pues yo quedé así como incómodo, y pues ella como hasta ahora estaba empezando, pues a ella no se le dio nada y empezamos a besarnos, ella se me subió encima y toda la cosa. Y no, pues yo después arrepentido, que cómo era posible que yo hiciera esas cosas, que dónde estaba pues mi espiritualidad y toda la cosa. Lo Ok. mismo después pasó cuando yo estuve enfermo, que ella fue como a visitarme y a cuidarme, también se me subió ella encima y toda la cosa, pero con ropa, o sea, simplemente nos besamos y nos tocamos un poco Y ya, y ya, pero eso para mí era, mejor dicho, claro, que claro, ya habías terrible, pecado y sí, que que no sé había, qué. eso se llama conducta relajada entre los testigos de Jehová. Listo. Acá hacen una pregunta. Primero, esto para Elsa Cañar. Él es David Mariño, él es el presidente ejecutivo de Ateos de Bogotá, Asociación de Ateos de Bogotá. Asociación de Ateos de Bogotá, perdón. Y él está pues compartiendo esto en este momento, cómo fue Proceso. sí, como su proceso para llegar ahorita a ser ateo. Bueno, acá tenemos una pregunta que dice, ¿cómo son los testigos de Jehová? Son una secta peligrosa. Ese resume todo. Ok. Hola David, amiga de Mo, amiga, no amigo, amigo. Oh, hi, friend. Hi. She's Yeah, English she's the speaker. one. Yeah, she's an Okay. English speaker. Hi, Prem. He also speaks English. So You if you can ask me in English. Don't worry. Yeah. Prim. yeah. So whatever you wanna ask, then you can ask. Okay. Okay. So let me present to you. He is David Mariño. He is the executive director of the Atheist Association of Bogota. Association. Bogota of- Atheist Association. Yeah. So, yeah. He is. So, yeah. So I'm excited. So, okay. Bueno, entonces estábamos en el. I had Google Translate on the chat to be able to read too. Okay. Bueno, entonces el asunto es que me enamoré de la China. Yo me sentía mal porque habíamos hecho esas cosas, pero en ese momento yo dije, no, yo lo puedo controlar, no voy a tener que decir a los testigos de Jehová, digo a los ancianos. Oh, okay. Pero igual yo sabía que tenía que decirlo, pero bueno, como estaba enamorado, supongo que eso ayudó a que el control mental que tenían ellos sobre mí no fuera tan fuerte. De todos modos, finalmente ella dejó de frecuentar conmigo porque se metió con otro man por allá que no era ni testigo de Jehová ni nada,
Y pues como ya no era testigo de Jehová, ya sí terminó teniendo sexo con él y todo, yo me enteré. Entonces eso me cayó muy duro, me sentí re mal, me sentí traicionado, aunque no teníamos algo formal, ¿sí me hago entender? Ajá. Esa también la ingenuidad tan tonta. Bueno. De hecho, una vez que fui a donde ella me despreció y salí del apartamento y se me bajó la tensión, quedé desmayado y ella ni le importó. Entonces, ahí eso me pegó durísimo, terriblemente. Yo estaba en mitad de semestre, creo que era séptimo semestre, era uno de los semestres más duros, porque todas las materias eran con cálculo diferencial y cálculo integral y aplicaciones de cálculo vectorial y otras cosas de ingeniería. Entonces era muy duro, entonces casi que renuncio al semestre y me voy. Pero sí me fue muy mal. Entonces perdí 2 materias y el siguiente semestre en la universidad, para que uno pueda recuperarse, no le dejan coger sino 3 materias, las 2 que perdió y otra más. Entonces me quedó mucho tiempo libre, ¿sí? Y yo, en vez de dedicarme a la universidad, me dediqué fue a predicar como loco. 130 horas al mes hice durante 3 meses. 130 horas de predicación. Me levantaba a las 5 de la mañana y ir a predicar a las 6 de la mañana frente a un hospital. Y me iba por allá a los pueblitos y toda la pendejada. Entonces, bueno, el punto es que eso fue como el principio de la decadencia, entre comillas, porque pues como me pegó tan duro el dolor de no poderme enamorar, y eso es algo natural de todos los seres humanos, ¿sí me hago entender? Entonces había una contradicción dentro de mí. Yo quería ser coherente, pero mi naturaleza común y corriente, como cualquier ser humano, quería vivir la vida como cualquier humano, ¿sí? Sí. Entonces, decadencia en el sentido de que ya empecé a alejarme del asunto religioso, porque no me sirvió el haberme agarrado más, ¿sí? Y entonces recuerdo que como un año después conocí a otra chica que era también testigo de Jehová. No, ella estaba estudiando, pero la mamá llevaba mucho tiempo, entonces ella era mucho más metida pues en la secta. Y estaba a punto de bautizarse y me gustó también, empezamos a salir. Y pues yo me acuerdo que fui tan hijo de puta porque precisamente por lo que había pasado antes y por querer ser coherente, yo le dije, no, qué pena, pero contigo yo no puedo salir porque tú no eres testigo, ¿sí? Entonces ella ahí se aceleró el proceso y se hizo testigo y ahí sí, pues ya empezamos a salir. Pero, o sea, mira, o sea, por eso te digo que uno es víctima y victimario. Yo en última instancia la aceleré a meterse en la secta, porque claro, yo le gustaba y yo era un buen ejemplo en la congregación a pesar de lo que yo te acabo de decir. Y bueno, el punto es que yo empecé a ir al pueblito donde ella vivía, que se haga de cuenta pues como Cota aquí en Chía, en Bogotá, un pueblo cerca de la ciudad. Allá en el caso de Manizales se llamaba Neira, y le empecé a ayudar al anciano que estaba allá, que estaba muy solo y era un señor bastante de edad. Él sí era de verdad anciano en sentido de edad. Y claro, pues yo era el que daba los discursos, el que le ayudaba, el que le ayudaba a dirigir, etcétera, etcétera. Entonces yo estaba haciendo la función de otro anciano. Oh, ¿Sí? okay. Como anciano suplente, digamos sí, así. pero es que en realidad, en general, en los testigos de Jehová son al menos 5 ancianos en una congregación. Lo que pasa es que allá, en ese pueblito, eran muy poquitos, eran 20, 30 personas normalmente en la congregación. Okay. Una congregación de los testigos de Jehová normalmente son 120 personas. Si se pasa de ahí, la dividen y empiezan a crear otra nueva. No, ok. Entonces, claro, la china pues cayó rendida, ay, pues el casi anciano y toda la cosa. Y ella era una niña muy bien, pero, pues lo que te digo, lo del asunto de que uno no deja de ser humano, ¿sí? Y pues claro, empezamos a besarnos y de los besos pasamos a otras cosas más libidinosas, ¿sí? Y eso pues nos hacía sentir mal. Yo me acuerdo que hasta escribimos una carta los dos y le oramos a Jehová los dos arrodillados de que no íbamos a hacer nada de esas cosas y toda la cosa. ¿Qué va? Eso no sirvió, o sea, no sirvió. Terminamos, finalmente pasamos como 6 meses sin solo dándonos besitos y tocándonos a veces, a que ya tuvimos sexo por primera vez, ella era virgen. Y esa vez sí ya me dio miedo volver a confesar porque yo sabía que ya tenía los antecedentes, entonces esta vez sí ya me expulsaba, ¿sí? Pero entonces mire el nivel de fanatismo. Yo
realmente creía que estaba en la religión verdadera, que Dios existía, que la Biblia me decía lo que tenía que hacer, y entonces sentía un dolor terrible de amar a esta mujer, de hacer lo que hace cualquier persona que ama, que es tener sexo con esta persona, y al mismo tiempo no ser coherente con lo que yo se supuestamente tenía que hacer, ¿sí? Exactamente. Entonces era un dolor muy fuerte, ¿sí? Y ella también. Miremos a ver qué estudiar. Frem dice, podemos cambiar nuestro presidente naranja por el presidente ateo de Bogotá. Ok, entonces el asunto es que finalmente yo terminé mi universidad, las materias, tenía que hacer solo la tesis, ya no tenía mucho sentido quedarme allá, entonces me vine para Bogotá a trabajar. Mi novia, la testigo, se quedó allá, pero seguíamos en comunicación. Y en esa época salió, bueno, a mi papá lo mataron como un año antes. Y pues salió finalmente una plata que él dejó. Entonces pues yo estuve aquí en Bogotá trabajando para un tipo que era un desgraciado explotador. Entonces como salió esa plata yo le dije a mi novia, no, pues me voy para Manizales y monto un negocio y hacemos alguna cosa allá. Entonces me fui para la feria, monté un golfito, me quebré, me fue re mal. Entonces yo dije, no, si las cosas están tan mal, ya no tengo empleo, no, perdí el negocio, eso es porque yo no estoy con Jehová, toda esa pendejada. Entonces yo me acuerdo que le dije a ella, no, nosotros tenemos que volver a Jehová. Pero que, ¿cómo es volver a Jehová? Pues ir a confesar a los ancianos. Entonces fuimos a confesar a los ancianos y pues fue el resultado que yo ya sabía que iba a esperar, pero yo en ese momento estaba sincero, creía que iba a ser lo correcto. Entonces me expulsaron y a ella le dijeron así, si usted no lo deja a él, también lo expulsamos. Y pues ella me amaba, entonces pues decidió quedarse conmigo y la expulsaron, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Qué feo porque los tienen reprimidos sin poder ser libres con sus sentimientos. Qué horrible. Ajá. Y entonces ¿Cómo el control mental de MK Ultra? no sé qué es MK Ultra. No sé, Gordy, ya qué quieres decir con eso. Bueno, el punto es que después de eso yo volví a Bogotá, ella se quedó allá solita, la mamá la repudió, le tocó irse a vivir sola. Entonces, pues un tío que vivía en el Putumayo, que es al sur de Colombia, cerca del Ecuador, le dijo a mamá, pues dígale que venga acá que yo tengo cómo ayudarlo a enrolarse en algún sitio para que trabaje. Okay. Entonces me fui para allá y pues eso fue bueno porque en última instancia los dos salimos de todos los contactos que teníamos con los testigos de Jehová, porque la expulsión implica que nadie le habla a uno, no, ni siquiera lo saludan. O sea, usted puede ir caminando por la calle y se encuentra con su mejor amigo y él no lo saluda, ¿sí? Entonces pues yo afortunadamente me salió esto, entonces me pude ir yo, ¿sí? Porque hubiera sido mucho más horrible si nos hubiera tocado quedarnos en el mismo sitio donde todo el mundo nos conocía, ¿sí? Imagínate la presión psicológica que eso exactamente genera, o sea, eso es un trauma esto muy grande. Entonces, bueno, nos fuimos allá. Bueno, me fui yo primero, salió un buen trabajo como instructor del SENA, que es un centro de instrucción de técnicos. Yo empecé a enseñar electricidad y electrónica, y en una universidad también estuve trabajando como profesor de matemáticas. Y finalmente pues ya cuando estaba más o menos acomodado, ya le dije a ella que se viniera y nos empezamos a vivir juntos y a los 2 años nos casamos. Pero ya, o sea, lo de los testigos de Jehová lo dejamos como un tema que no se tocaba, ¿sí? Porque era tan doloroso. Intentamos algunas veces ir a la congregación de allá de Puerto Asís, pero como ni nos determinaban, porque sabían que éramos expulsados, entonces definitivamente dijimos, pero ¿qué ganamos acá? ¿Sí? O sea, no van a ser nuestros amigos si nosotros no hacemos lo que ellos dicen. ¿Y qué es hacer lo que ellos dicen? Pues estar viniendo un año por lo menos acá y que todos nos desprecien y que supuestamente demostremos que no estamos haciendo nada malo. Y primero tenemos que casarnos, ¿sí? Y pues en ese momento no teníamos cómo. Bueno, finalmente sí nos casamos, pero no por los testigos de Jehová, sino porque era conveniente desde otro punto de vista. Y porque nos queríamos, por supuesto. Entonces, lo que pasó en ese periodo que viví con mi esposa es que el tema era vedado entre los dos, casi nunca hablábamos de eso. Seguíamos creyendo, creíamos que los testigos de Jehová eran la verdad,
pero no queríamos meternos en el asunto. Y yo en particular no dejé de leer. Entonces, Ok. como el asunto del dicho que hay aquí en Colombia, untada la mano, untado todo el brazo. Entonces yo dije, pues yo ya voy a ser destruido. Dios no va a tener compasión para mí. Pues voy a leer todo lo que quiera, ¿sí? Y empecé a leer sobre los apóstatas. En ese momento ya había internet y entonces habían páginas de apóstatas. Apóstata es aquel que ha sido testigo de Jehová, que lo echan como a mí, o él mismo se retira y empieza a investigar sobre la religión y se da cuenta de las cosas que están mal. Ok. ¿Cómo lo define un apóstata, un testigo de Jehová? Pues que es el peor, que porque conoció la verdad y ahora se volvió a las tinieblas y fuera de eso habla mal de la verdad, ¿sí? Pero la verdad es que en realidad un apóstata es una persona que se dio cuenta de todas las técnicas de control mental, todas las cosas sectarias que tienen los testigos de Jehová, todas las falsedades, y pues empieza a denunciar porque se siente que es un deber moral hacerlo, ¿sí? ¿Y tú cuándo Entonces, te diste cuenta de que... ya ahí voy. El ok. asunto es que me encontré con una página web que yo dije, uy, no, esa fue la causa para mí. Mejor dicho, Se llama Silence Lambs, o el silencio de los inocentes en español, silencelambs.org, o organización. Es una organización que lleva muchos años denunciando el encubrimiento sistemático de los testigos de Jehová de violación de niños y de violadores de niños, ¿sí? Oh, eso sí no sabía. Entonces ellos tienen una base de datos de al menos 20.000 casos, si no son más, porque eso fue lo que leí hace mucho tiempo, de casos de abuso, de acoso, de violación de niños en Estados Unidos, Ok. ¿sí? Y pues ellos, el objetivo que buscan ellos es denunciar eso y además lograr que en algún momento las leyes federales de Estados Unidos hagan que los testigos de Jehová liberen la base de datos que ellos tienen de todas las confesiones y de los juicios, de esos mismos que me hicieron a mí, de los posibles acusados de pedofilia y de acoso sexual a niños. Porque todo eso que a mí me pasó cuando me estaban expulsando, todo eso queda escrito. Y eso lo mandan, todo el escrito, a la central de los testigos de Jehová. En el caso de Colombia es en Facatativá, donde imprimen las atalayas y los libros. En el caso de Estados Unidos es en Brooklyn, Nueva York, donde estaba el edificio grandote de los testigos de Jehová, que lo vendieron hace poco por $1.000 millones. Y ahora tienen otro en Garwick, en Nueva York, también en el estado, pues. Y están construyendo un complejo impresionante allá para hacer, ahora ya están cambiando el método de ya no tanto impreso, sino videos y música. Entonces, esa base de datos está ya en Nueva York. Bueno, ahorita está en Garwick. Y ahí están todos los testimonios de niños que acusaron a los ancianos, a sus padres, siervos ministeriales, otros testigos de Jehová que van de puerta en puerta y que nunca pasó nada. Porque ellos tienen una estúpida interpretación. Bueno, si es que hay alguna interpretación que no sea estúpida de la Biblia. Pero bueno, digamos que esa es más estúpida que las otras interpretaciones. Ok. La estúpida interpretación de un texto de la Biblia de Levítico que dice que para poder enjuiciar a alguien se necesitan al menos 2 testigos adultos, ¿sí? Y ellos van más allá, tienen que ser bautizados de que se haya cometido el pecado. Entonces mire lo estúpido. ¿Qué abusador de niños va a tener sexo delante de 2 testigos de Jehová adultos? Eso nunca va a pasar, ¿sí? Es obvio que van a hacerlo a escondidas, que solo esté el niño y que el niño esté en estado de indefensión para que no pueda pasar nada. Entonces, ¿qué pasaba? Pues los niños acusaban, los llevaban al juicio de ese inquisitorio. Es que de hecho ni siquiera deberían haber hecho eso, porque ¿quiénes son los testigos de Jehová para tomar pruebas de eso? Ellos no son expertos, son gente común y corriente. Los ancianos son un zapatero, un señor que trabaja de carnicero, Sí, no tienen ni siquiera estudio. Entonces, estudian la Biblia y saben un poquito más que el resto de la feligresía. Pero, por ejemplo, yo sé más de la Biblia que muchos ancianos, ¿sí? De hecho, en el momento en que yo era testigo de Jehová, que ni siquiera era anciano, o sea, que no me habían nombrado, yo sabía más que muchos ancianos.
Entonces es ese asunto de que porque sabe un poquito más de la Biblia y porque algunos otros tres lo nombraron a él y lo convierten en juez sobre usted y que él tiene capacidad de determinar si el niño está diciendo la verdad, si debemos recopilar pruebas, etcétera, eso es estúpido. O sea, Sí. porque es volver todo lo que hemos logrado como civilización en el derecho, en recopilación de pruebas, en psicología, etcétera, etcétera, a un grupo de idiotas que juzgan si usted o no es culpable. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, lo gravísimo del asunto es que desestimaban el caso solo porque el niño acusó, por ejemplo, a un anciano, o que es el equivalente al pastor, anotaban eso y ya, no pasaba nada porque como no había testigos. Entonces hay miles, decenas de miles de casos en Estados Unidos, y eso no solamente en Estados Unidos. Les invito a los que puedan que vean un juicio que hizo el fiscal general de Australia a los testigos de Jehová, donde enviaron a uno de los miembros del cuerpo gobernante, que es el equivalente a un cardenal entre los testigos de Jehová, aunque sería más como un papa, pues, porque ellos son en realidad como, se sienten como los apóstoles, los 12 apóstoles, ¿sí? Eso. Okay. Lo pusieron a testiguar sobre esa regla, de cómo así que ustedes hacen un juicio y no nos llaman a nosotros, a las autoridades de Australia, a resolver el problema, si los niños son nuestra responsabilidad como autoridades. ¿Ustedes quiénes son para hacer eso? Y el tipo salía con maricadas, que es que nosotros, la ley de Australia no nos obliga a hacer eso. Y es cierto, la ley de Australia no nos obligaba, como no les obliga en Estados Unidos a liberar la base de datos. Entonces, por eso existen esas organizaciones, ¿sí? Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, yo dije, pero qué mierda. O sea, yo salía a predicar, le golpeaba a la gente y le decía, usted está metido en una religión falsa, sálgase de allá, porque mire los casos de pedofilia de la Iglesia Católica y toda la mierda que estaba escondiendo los testigos de Jehová que yo no sabía. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, pues eso rompió por dentro todo un montón de cosas y yo dije, no, estos no son la verdad, no pueden ser la verdad. O sea, no puede haber un grupo de personas tan hijas de puta y de hipócritas, ¿sí? Y fuera de eso, que se creen con el derecho de juzgar a otros, sin siquiera seguir las normas básicas del derecho, que es, oiga, ustedes no son las personas para juzgar a otro, usted tiene es que denunciar a la policía, y la policía y el cuerpo judicial tienen la capacidad de hacer eso, no ustedes. Y el desgraciado, el supuesto apóstol del miembro del cuerpo gobernante, no, es que como la ley de Australia no nos obliga, entonces por eso nosotros no lo hacíamos. Mire Pero eso es ¿cómo se llama? Como cuestión moral. Pues claro, es que eso es simplemente moral. Se están lavando la cara así como lo hacen los malditos curas y cardenales del Vaticano. Exactamente. Entonces... Bueno, leamos porque ya le hablé mucho. Que violan niños sin razón, si los reprimen sexualmente, terminan cometiendo atrocidades. Los padres de los hijos también que tienen la cabeza. Yo denuncio y hasta mato al HP. Claro. Que intente tocar a un niño. Es que es precisamente por eso decía yo al principio que los testigos de Jehová son víctimas y victimarios. Los padres se convierten en victimarios de sus hijos al no denunciar. Porque eso es lo que le dicen los ancianos a los padres. No, deje así, Jehová va a hacer justicia, confía en Jehová, recuerda que tenemos que tener el nombre de Jehová limpio, y si tú denuncias, entonces vamos a mostrar que nuestra congregación tiene problemas y eso no es correcto. Entonces el padre se queda callado. Exactamente, o sea, es prácticamente como digamos esto, el catolicismo como tal, pero a un extremo, pero absurdamente. Claro, o sea, en el catolicismo el asunto es que se volvió tan gigantesco que ya no pueden tener el control tan grande que tiene un grupo pequeño, ¿sí? Y además el esquema del catolicismo se vio roto porque ellos se metieron en un asunto también político. Los testigos de Jehová no. Entonces ellos mantienen mucho control porque esa es la mejor técnica, la mejor forma de mantener el control sobre la gente, ¿sí? Por eso es que hay sectas peligrosas que van más allá, que incluso se retiran de la vida civilizada y se van a un sitio para dar una finca, y entonces ahí es todavía más fácil hacer toda la mierda que quieran, ¿sí? Los testigos de Jehová lo hacen es a través de técnica parecida a la que hacía la Gestapo nazi
o la, la policía rusa. ¿En qué sentido? De que todos se convierten en sapos. Todos son informantes. Entonces, un testigo de Jehová está siempre vigilado por los otros testigos de Jehová, porque los otros testigos de Jehová tienen la obligación de denunciar. Entonces, todos son tus posibles, Sapos. sí, enemigos, entre comillas, o denunciantes. Entonces, eso funciona en el sentido de que, claro, la gente, si no es sincera, entonces, pues, claro, están con miedo de que lo pillen, ¿sí? Y el que es sincero cree que está haciendo lo correcto cuando está denunciando a otro. ¿Sí me hago entender? O sea, te apoyo, pero te quiero. Sí, Algo claro, así. algo así. Entonces, el asunto es que cuando me hizo ese rompimiento de que los testigos de Jehová no eran la religión verdadera, entonces quedé con la disonancia cognitiva. Para los que quieran saber, pues les invito a que busquen el término porque vale la pena. Es que, ¿cómo hago yo para, dentro de mí, conciliar el hecho de que Dios, el Dios verdadero, es el que me enseñaron los testigos de Jehová, el Dios de la Biblia? Pero ahora veo que los que eran supuestamente sus representantes son una mierda, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿yo qué hice dentro de mí para poderlo conciliar? Yo dejé el asunto callado en mi cabeza, no volví a leer de esa vaina porque quedé como... Pero después del tiempo me puse a analizar y me acordé, porque como yo había leído tanto, me acordé de lo que le pasó a Ezequiel en la Biblia. La Biblia dice que Ezequiel, Dios le dijo, supuestamente, ¿no? Estamos asumiendo que Dios existe, que Sí, la por Biblia, favor. que la Biblia es la forma en que Dios se comunicó con los humanos y que Ezequiel era uno de esos humanos privilegiados con que el que Dios se comunicó. Yo ya no creo en esa mierda, pero en ese momento sí. Sí, lo digo para que después no me saquen de contexto. Entonces, ay, es que es el ateo que cree en la Biblia, no. Entonces, mire, Pues, un pequeño paréntesis. un break. Ah, yo pensé que me iba a traer gaseosa. No, si quieres No, más todo también. bien, todo bien. Pues yo conozco un ateo cristiano. Entonces yo Bueno, yo lo explicaría como lo explicó Amy, no, ¿cómo se llama? Bueno, la actriz de Big Bang Theory, que es la novia de Sheldon, creo que se llama Amy. Amy. Bueno, ella dice que ella es atea, pero que ella es atea judía. Pero ella lo explicó bien. Ella explicó lo siguiente: mis padres, mis ascendientes son judíos. Entonces, toda mi cultura ha sido judía. Yo no creo en eso, pero como mi cultura es judía, entonces yo tengo muchas cosas de mi cultura. Entonces, quizás tu amigo, si no te lo explico así, eso es cierto. O sea, la mayoría de los ateos que nacimos en Occidente, cuando hablo de Occidente, incluido los occidentales de segunda mano, los de aquí de Latinoamérica, todos los de la mayoría de Europa y de Estados Unidos, Australia y nosotros los de Latinoamérica, somos ateos cristianos en el sentido, ateos católicos, por ejemplo, aquí en Colombia, en el sentido que nuestra cultura está permeada terriblemente, ¿sí? Ujú. Entonces, por eso quizás tiene sentido lo que él dice. Bueno, yo soy ateo cristiano en el sentido de que sigo muchas cosas del cristianismo porque me parecen razonables, pero no necesariamente es porque crea en ellas, ¿sí? Por ejemplo, Ujú. yo, por ejemplo, diría que yo soy ateo cristiano en el sentido de que, hombre, ¿quién puede decir que la regla de oro no es una buena regla? En sentido Exacto. moral, ¿cierto? Sí. De que hagan a los demás lo que quieren que les hagan. Hay un principio filosófico que es mejor todavía, que es el principio, el imperativo categórico de Kant, que es muy parecido a ese, pero va más allá, que dice es, haz a los demás lo que tú considerarías que sería una ley genial para todo el mundo. ¿Se me hago Ok, entender? sí. Entonces, si matar es algo que no sería bueno para todo el mundo, pues es mejor no matar. ¿Sí? Lógicamente. Eso. Pero ya es de lógica, como acaba usted de hacerlo. Sí. Ya no es cuestión de un imperativo moral, de un dictador celestial que te está diciendo que lo tienes que hacer porque si no te va a matar o Exactamente. te va a torturar en el infierno. No, porque es lógico, porque es lo mejor para nosotros como sociedad. Por eso es un imperativo categórico filosófico. Y de hecho, Confucio ya lo había dicho antes que Jesús y Krishna también, con otras palabras. Porque los humanos hemos llegado a conclusiones similares en diferentes épocas del tiempo, en diferentes partes del globo, ¿sí? Sí. Del globo, es importante, no de tierra plana. Sí, Bueno, entonces, el punto es que se me hizo ese rompimiento y entonces yo dije, bueno,
si Dios existe, la Biblia es verdad y lo que dice Ezequiel es cierto, en ese momento que yo creía, pues me acordé de lo que le pasó a Ezequiel. Supuestamente, en el mito judío, Ezequiel, Dios se comunica con él y le dice, mira, usted tiene que ir a predicarle a Jezabel. Jezabel era la reina de los judíos en ese momento, y ella había llegado al trono matando a un montón de otros y follándose a otros, ¿sí? Porque ella no era adoradora de Jehová, ella era adoradora de Baal, que era el dios más, el dios enemigo más importante que tiene el Dios del Antiguo Testamento en todo el Antiguo Testamento. Ujú. ¿Por qué Baal era el enemigo? Porque claro, Baal era fiestero, le gustaba el sexo, la parranda, etcétera, etcétera. En cambio, el dios judío es mojigato, machista, homofóbico, no le gusta que la gente se divierta y va matando al que sea si no le gusta. Entonces, claro, eran dos culturas muy diferentes, ¿sí? Y Jezabel pertenecía a la cultura de los que adoraban a Baal. Entonces, le dice a Ezequiel, Ezequiel, usted tiene que ir a predicarle a ella. Y entonces él sabía que ella había matado a otros profetas. Entonces él le da mucho miedo y sale corriendo para el desierto. Y supuestamente Dios se le aparece en forma de un terremoto, después en forma de un remolino y de fuego que cae en el cielo y le habla, ¿por qué saliste huyendo, Ezequiel? Entonces él le dice, Ezequiel le dice, pero es que todavía yo soy el único que sigue adorándote a ti, ya todo el mundo se pecó y ya está adorando a Baal. Entonces supuestamente Jehová le dice, tranquilo que hay otros 7,000 hombres de a pie, ni siquiera una mujer, eso no, las mujeres no importa, 7,000 hombres de a pie que siguen adorándome a mí, ve y predícale, yo estoy contigo, ¿no ves todo el poder que tengo? Entonces supuestamente él va y le predica y finalmente Jezabel la matan y llega un nuevo rey que sí es verdadero adorador de Dios y toda la pendejada. Entonces yo en ese momento, como me acordé de esa historia, yo dije, bueno, pues puede ser que los testigos de Jehová estén en este momento lo mismo que estaban los judíos en esa época. Están gobernados por unos tipos que son como Jezabel, pero seguramente dentro de los testigos de Jehová todavía hay algunos hombres de a pie, algunos 7,000 que siguen adorando a Dios como debe ser. Ajá. Entonces yo voy a ser uno de esos. Qué estúpido. Ya uno lo mira como que... Bueno, sigue. A ver qué dicen allá. Si hay una injusticia y no me permiten denunciar, ahí sí creo que me tratan de controlar y ahí no tiene nada que ver con Dios, sino lo que les conviene a la iglesia y usan el nombre de Dios en vano. Pues claro, es que como Dios no existe, entonces ya de por sí es simplemente una forma de control mental que usamos los humanos desde hace mucho tiempo para poder mantener el poder. Es así de fácil. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Yo en ese momento dejé de investigar, pero después, como ya no tenía a quien... Como ya no eras Ezequiel. Sí, no tanto eso. Como ya no tenía el control mental de los testigos de Jehová sobre mí, porque yo decía, estos tipos son una mierda. Entonces seguí leyendo, y entonces empecé a encontrarme con debates, con lecturas de ateos y de agnósticos, y entonces yo veo, interesante. Y ya empecé a poner en duda la Biblia, ¿sí? Porque Ok. claro, cuando uno lee los debates que hay entre, o ve debates que hay entre ateos y creyentes, pues empieza uno a darse cuenta de las estupideces de la Biblia. Una estupidez es la regla de los dos testigos. Otra estupidez es que, por ejemplo, El origen lo del que dice universo. Deuteronomio 21, que si usted la viola un tipo, entonces usted tiene que el tipo tiene que casarse Eso. con usted y Ujú. quedarse viviendo con usted toda la vida. O sea, ¿qué clase de Dios supuestamente todopoderoso, sabio, justo, se le ocurre semejante ley? Y no le pueden a uno decir, no, es que es el contexto. Entonces no era Dios el que estaba dictando la Biblia. Entonces eran los humanos que estaban escribiendo en ese momento la Biblia. ¿Y dónde estaba Dios para guiarlos? Si la Biblia es un libro inspirado, perdón. ¿Sí? Sí. O sea, Claro que es que hay algunos que justifican la Biblia como que es el literal escrito de Dios. pues por eso. O sea, que Entonces, si no es... que Dios la inspiró, sino que Bueno, Dios peor aún. Peor eso, Entonces- peor. Si fue Dios el que la escribió guiándole la mano a un idiota analfabeta de la edad de hierro, de bronce, que era cuando se escribió esa vaina, pues peor. Entonces, ¿qué clase de Dios es ese? Exactamente. Entonces, cuando empecé a ver ese tipo de cosas,
Y yo dije, uy, no, pero qué clase de estupidez es la que yo estaba creyendo. Entonces pasé de ser creyente a deísta. Deísta es creer en que existe Dios, pero no creer en ninguna religión. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué llegué al término deísta? Porque en algún momento escuché que Einstein era deísta y que otros científicos eran deístas. Yo, por ejemplo, en ese momento no había escuchado sobre el Dios de Spinoza o algo así. Entonces seguí leyendo, pero eso fue un periodo de al menos unos 8 años, estoy hablando yo. O sea, yo dejaba de leer porque me causaba tanta disonancia cognitiva que yo mejor vivía mi vida y ya, ¿sí? Ujú. No quería hablar de ese tema. Pero pues igual era algo que me intrigaba mucho. Entonces llegó el momento en que empecé a leer más. Eso fue para el 2012 que me gané la beca para ir a estudiar en Londres. Que me gané la beca para estudiar la maestría en administración de negocios. Y ¿qué pasó? No, es que acaba de llegar Cian Clown. Cian Clown es esto, un compañero de UK. Ok. Pues entonces ya que llegó Steven, el señor Clown, me regalas más agüita o gaseosita. Ya vengo, si quieren, escriban cualquier pregunta. Me preguntan. Entonces que él está... Que ya medio Sí, se queda en el sí. gaznate. Sí, ya. Entonces, los dejo. Bueno, con la yo estoy compañía. leyendo. Listo. Entonces yo soy deísta, dice Dulce Sandoval. O sea, crees en Dios, pero no en las religiones. Sí, posiblemente esa es la mejor definición de tu estado. ¿Alguien más decía algo? Si hay una injusticia y yo no se me permite denunciar, ahí sí creo que me tratan de controlar. Y ahí sí no tiene nada que ver con Dios, sino lo que les conviene a la iglesia y lo usan en el nombre de Dios. Esa es la forma típica de las sectas de control, o mejor, las sectas peligrosas. Pero incluso las iglesias grandes como la iglesia católica o, qué sé yo, la iglesia ortodoxa griega o los musulmanes en alguna de sus dos variantes más grandes, hacen lo mismo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Llegó Picaseosa. Yo a Gordibella le dije que ella era deísta. Sí, ella ya acabó de decir que sí, que era deísta. Sí, yo. Bueno, entonces, sí, por eso yo tomo un poquito de gaseosa. Sí, toma agua. Entonces esto, para recapitular. Bueno, estoy hablando con, ok, entonces, en inglés. Bueno, here is David Mariño. David Mariño is the executive director of the atheist community of Bogotá, right? And well, he's talking about like what was the process to become an atheist, right? So he's talking about like because he was Jehovah Witness. Jehovah Witness. Yahweh Witness. No, Yahweh is a way to say it in a despotic way. Jehovah Witness is the proper one. Okay, sorry. I don't believe in that shit, but it's better to say it in the proper way. You know? Just pronounce Jehovah like Yahweh. So No, like it's because Jehovah. the they didn't have the ha Jeho like that No, sound. The proper way is Jehovah Witness. Okay, so Jehovah Witness. he's talking about that, and then like now it's like atheist. So ¿cómo te sientes siendo ateo? ¿Cómo me feliz, liberado, más moral de lo que era antes, con la tranquilidad de que no tengo que responderle ni a un grupo de personas ni a un supuesto dictador universal para hacer las cosas bien, sino porque es lo correcto, porque está bien hacerlo. Entonces, como sé que es lo correcto, pues trato de hacerlo. Eso no implica que pues sea perfecto, por supuesto que no, pero mi moral y mi ética actual está basada en la razón, en la evidencia y no en el dictamen de unos tipos que vivieron hace 4000 años
y no de unos tipos que quieren controlarme la vida ahorita, en este momento, o una identidad imaginaria por allá abstracta, porque ese es el otro asunto, ¿no? O sea, y ahí viene lo que estaba contando. Yo llegué a ser deísta, pero yo creía en algo por allá que era el que había creado el universo. Pero ese algo, ¿cómo dicta la moral? ¿Sí? Entonces, ahora que soy ateo y que soy escéptico además, porque es que ser ateo es simplemente no creer en Dios, y listo, en dioses. Pero a eso se le pueden agregar muchas otras etiquetas. Entonces yo soy ateo escéptico, soy ateo humanista, soy ateo racionalista, creo en la evidencia, creo en los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, ahí acabo de decir dos cosas muy importantes. Los derechos humanos y el humanismo como tal, como el que se explicó en la ilustración, traen un montón de imperativos éticos. Si yo respeto los derechos humanos, estoy siendo mucho mejor cristiano que cualquier otro, porque los derechos humanos son una guía ética mucho mejor que los 10 mandamientos, ¿sí? Un solo hecho sencillo: los derechos humanos dicen que usted no debe discriminar a nadie por su raza, religión o credo o condición sexual. Eso ya de por sí es mucho mejor que los 10 mandamientos, en el sentido de que si yo le respeto a usted esas cosas, pues no lo voy a matar, no lo voy a robar, no lo voy a discriminar, no lo voy a echar del trabajo, no voy a hacerle cosas malas. Entonces, solo ese derecho humano, que fue el resultado de toda la mierda que vivimos en la Segunda Guerra Mundial y el resultado de lo que vivimos en la Revolución Francesa, porque los derechos humanos vienen de los derechos del hombre, muestra que nosotros como humanos tenemos mejores capacidades de pronunciar, ¿cómo decirlo?, leyes éticas más buenas que las que se han inventado las religiones. Exactamente. Sí, es básicamente como tú investigar qué es lo mejor para tu especie, porque de todas maneras nosotros somos animales comunitarios. Entonces es como mirar a ver qué decisión yo tomo frente a determinada situación. Bueno, entonces era deísta, para seguir la historia, terminar la pregunta inicial. Dejé el asunto por un tiempo, pero me seguía llamando la atención, empecé a leer mucho más y a ver videos y toda la cosa, lo poco que había en ese momento. Estoy hablando de 2013. Me gané la beca para ir a Londres. Yo siento que antes de irme allá, ese 2013 me hizo cambiar mi etiqueta personal dentro de mí. Yo no lo decía porque yo no estaba predicándole a nadie, ni en este momento estoy predicando, estoy respondiéndote una pregunta. Una pregunta autoformulada. De cierta forma. Entonces llegué a la conclusión de que era agnóstico, ¿sí? Okay. Entonces, no creía que Dios existiera tal como creía antes, le daba la posibilidad de existencia, pero tampoco creía que hubiera suficientes pruebas para no creer, o sea, para descartarlo del todo. De hecho, yo recuerdo que una de las cosas que me mantenía todavía en el hecho de pensar pero sí debe haber un Dios, era algo que yo había leído entre los testigos de Jehová y que seguía viendo en muchos debates de los cristianos con los ateos o agnósticos, que era la improbabilidad de que el universo hubiera surgido por sí mismo y que se hubiera organizado de la forma que se organizó para que finalmente la química inorgánica se convirtiera en química orgánica y produjera vida aquí en la Tierra. Entonces, desde el punto de vista probabilístico, yo decía, pues lo que me acuerdo que había leído en los testigos de Jehová es que era tan estúpidamente pequeña la probabilidad que era totalmente descartable, ¿sí? Entonces yo le seguía dando vueltas al asunto. Yo todavía no encontraba un argumento que yo dijera, este es el argumento que me dice, ya puedo descartar de Dios de ese hueco. Ese era mi único hueco, porque en la medida que fue pasando el tiempo, yo mismo, y ahora lo entiendo así, me di cuenta de que cada vez Dios iba llenando menos huecos y que habían suficientes formas de explicar las cosas sin necesidad de Dios.
Y eso fue lo que le pasó a la humanidad, de hecho. Cuando estábamos dominados por la Iglesia Católica en la Edad Media, todo se explicaba con Dios. Cuando llega la Ilustración y la ciencia moderna hace su aparición, empezamos a relegar a Dios de todo. Ya no necesitamos a Dios para explicar cómo funciona un rayo, cómo funciona el sol, cómo funciona X y Y cosa. Y cuando llega Darwin y explica cómo pudo haber evolucionado la vida, no cómo surgió, porque eso todavía es un problema actual, ¿sí? Pero sí cómo pudo haber salido de simplemente un grupo de pequeñas células que vivían en un caldo primitivo, y cómo la ciencia moderna, la biología molecular, la biología del ADN, etcétera, etcétera, la genética, gracias, respalda eso que dijo Darwin de manera muy elegante. Entonces me mostraba que, hombre, ¿dónde queda Dios ahora? ¿Sí? Ya lo relegué de eso, ahora queda relegado a qué explica el Big Bang, ¿sí? Porque eso es una de las cosas, por ejemplo, que los científicos modernos siguen debatiendo. Entonces, cuando ya iba para Londres, me estrellé con la hipótesis de los universos paralelos, o de los multiversos. Entonces, ¿por qué te estrellé? ¿Por qué es así? Porque es que esa teoría o esa hipótesis es hipótesis, no es teoría. No, sí, por eso dije hipótesis. Hipótesis es como, o sea, no se ha probado todavía. Sí, es que es una hipótesis. Por eso. Pero a la vez tiene mucha razón, pero a la vez no tiene razón. No, pero eso, el hecho de que no tenga no quiere decir que sea descartable completamente. Pero más allá de que si es razonable o no, lo que yo quería explicar, porque si no se ha probado, pues obvio, no se ha probado. Lo que yo quería explicar era el razonamiento que me ayudó a pensar que no era necesario Dios. Ok. ¿Sí? ¿Por qué la hipótesis de los universos paralelos me ayudó a llegar a esa conclusión? En ese momento, yo ahorita tengo muchas otras razones más, pero en ese momento particular de mi vida, sea cierta o no, simplemente fue esto. Si existe la posibilidad de que se hayan desarrollado multiversos con diferentes formas en que las variables físicas se pudieron sintonizar, porque ese es uno de los argumentos fuertes que tienen los teístas, es que el universo está perfectamente sintonizado, las fuerzas nuclear, débil, fuerte, gravitatoria, electromagnética, están perfectamente acomodadas para que pudieran formarse los átomos, y de los átomos se pudieran formar moléculas, y de las moléculas se pudieran formar planetas, galaxias, cúmulos galácticos, ¿sí? Entonces, si solo se moviera un poquitico, una décima de fracción o más, la fuerza nuclear débil, paila, ya no hay protones ni electrones que se unan. Si se moviera un poquito la electromagnética, no podrían formarse moléculas. Si se moviera un poquito la fuerza de gravedad que hay en el universo en general, no se hubieran formado ni siquiera las galaxias, ¿sí? Entonces ellos dicen, no, seguro fue un diseñador que puso preciso esas fuerzas fundamentales para que pudiera ver el universo que existe, y entonces que hubiera vida aquí en este planeta, y que viniera Jesús a salvarnos. Ese es el salto lógico que hace un tan hijo de puta, ¿sí? Entonces, pero es que ahí estás suponiendo. No, pero es que así ya lo hacen. Esa es la forma en que lo hacen, y yo lo hacía así de alguna manera, ¿sí me hago entender? Entonces, cuando yo vi la hipótesis que decía, hombre, es posible que este sea uno de muchos de los universos que pudieron haber surgido, que pueden existir, ¿sí? Con diferentes formas de esas fuerzas nucleares, o bueno, las fuerzas fundamentales del universo, con diferentes sintonías. Entonces puede que haya universos que solo hay átomos y ya, ¿sí? Puede que haya otros que sea tal la fuerza de gravedad que todo está concentrado, casi como en el Big Bang, ¿sí? Etcétera, etcétera, muchas posibilidades. Entonces, si hay muchas posibilidades y la improbabilidad es muy pequeña, que era lo que yo te decía al principio, pues se rompe el problema mental en mi cabeza de que se necesita un Dios que haya sintonizado el universo para que funcione así. ¿Me hago entender? Sí. Eso. Entonces, eso para mí fue un rompimiento para la necesidad de dar, es que sí debe haber un Dios, como el estilo diagnóstico común y corriente. Entonces ya me consideré ateo. Y ahí fue cuando empecé a investigar más sobre ¿cómo decir?
las bases del ateísmo en otros aspectos, ¿sí? Entonces hay muchos otros argumentos teístas que ya muchos ateos han roto, ¿sí? El Dios de los huecos es uno, el otro es si ¿De Dios... Pascal Wager? ¿El qué? La apuesta de Pascal. Ah, pues esa es estúpida. Pues sí, pero eso es también... Ah, no, pues es que esa es más bien cómo engañarse usted a sí mismo y engañar a otros para ver si se gana el cielo. Pero es Sí. que el asunto es, ¿cómo sabe usted que el único Dios verdadero es el Dios de los cristianos? ¿Sí? Exactamente. Entonces usted le está haciendo la apuesta de Pascal a los cristianos, y si el verdadero es el de los musulmanes, entonces perdió la apuesta de Pascal. Y si el verdadero es el Dios cabeza de elefante de los indios, entonces perdió la apuesta de Pascal con los cristianos y con los musulmanes. ¿O qué tal si el verdadero Dios es Zeus? Exactamente, ¿sí? Entonces vamos a follar como Zeus, más bien. Entonces sí, el asunto es que hay muchos argumentos teístas que después, en la medida que cuando ya me sentí ateo, fui aceptando con más facilidad, pero más que aceptando porque, yo creo en eso, es porque me parecieron que encajaban con lo que muestra la evidencia, ¿sí? La evidencia del universo muestra que si Dios existe, es muy mal diseñador, o sea, es patético, ¿sí? Sí, Es nomás miren nuestro cuerpo, o sea... Sí, es patético como diseñador. Y no solamente en el caso de las criaturas vivas, o sea, el universo de por sí, en general, los miles de millones de galaxias que hay son terriblemente inhóspitas, son peor que el infierno que nos han inventado Dante, por ejemplo, de inhóspitos. O sea, hay sitios en el universo tan terriblemente inhóspitos que no es posible ni siquiera la construcción de moléculas orgánicas, ¿sí? Entonces, evidentemente, si Dios hubiera tenido el propósito de un universo, si hubiera un Dios que tuviera un propósito de tener un universo habitable, pues lo que tendríamos era evidencia de que en muchas partes puede haber vida, y no en un pinche planeta, en una galaxia olvidada en la mitad de la nada. Acá tenemos una pregunta. Sí, Es señor. que, ¿cómo explicas los muchos milagros que han tenido personas que se curan de enfermedades que hasta ahora los doctores no tienen explicación, o fenómenos de fantasmas si existe el mal? Bueno, pero ¿Existe el entonces pensé, si existe el mal, existe el mal, existe el bien, eso es una falacia. Ahorita te explico. Primero empecemos por el otro lado. Milagros. Fácil. Eso se llama teoría de probabilidades y estadísticas de números grandes. Entonces, un ejemplo. Tu enfermedad. Te lo voy a poner a ti porque tú eres Sí. el que conocen más acá. Según lo que te escuché, solo hay 3 personas en el mundo que han tenido tu enfermedad a ese nivel, ¿cierto? No, 5 personas en el mundo lo han tenido y yo fui la tercera con la más grande de todas. ¿Y hay otras personas más que han tenido la enfermedad? Hasta ahora que conozco no. Bueno, listo. ¿Te salvó Dios o fue la cirugía? La cirugía. Ah, ok. Entonces no La fue Dios. radiocirugía, Bueno, porque no me podían listo. hacer cirugía. Entonces ahí ya hay un ejemplo de que no es Dios el que hace los milagros. Es la Y- ciencia moderna. Pero vamos a dar un ejemplo más sencillo para que todos lo entendamos. Supongamos que alguien de la familia de uno, pues como dicen los católicos, Dios no lo quiera, le da cáncer, un cáncer agresivo, el berraco. Y el doctor pues le hace todos los exámenes y le dice a usted como parte de la familia, Cleodofilo, mire, qué pena con usted, ya hicimos todos los exámenes y vemos que usted tiene el 5% de probabilidad de que se salve. ¿Qué es el 5%? Hagamos números grandes, ¿sí? 5% sencillo es 5 personas de 100 se salvan. Pero mire que el doctor dijo 5 de 100 se salvan, 5%. Él no dijo cómo, él solo dijo que lo que ha mostrado nuestros estudios clínicos durante muchos años con muchas personas es que generalmente de cada 100 pacientes que tenemos, 5 se salvan. ¿Sí? Ujú. Listo, de cada 100, 5. Entonces empecemos a hacer cuentas. Mi cuenta en Twitter, que tiene ahorita 1200 seguidores, digamos que son 1000. De esos 1000 se salvarían 50. Y todos son ateos. O sea que no es un milagro de Dios. ¿Sí? Ahora vayámonos con la cuenta en Facebook. Son más o menos 14.000. Pongámoslos 10.000 para que hagamos la cuenta más fácil. Como son 10.000, se salvarían 500 ateos.
No por Dios, ni porque le rezaron a la Virgen, ni a Vishnu, ni a Alá, a nadie. Se salvaron porque eran del 5%, estamos haciendo números grandes. 5 son de 100, 50 son de 1000, 500 son de 10.000. Listo. Ahora pasemos a 100.000. 100.000 ateos. ¿Sí? 100.000 ateos, de esos, ¿cuántos se salvarían? 5.000. 5.000, muy bien. ¿Sí? Si son ya 1.000.000 de ateos, entonces ¿cuántos se salvan? 50.000. 50.000 milagros. Y ninguno rezó. ¿Sí? Ahora multipliquemos otro por otros 10. Serían 10 millones. ¿Cuántos se salvarían? 500.000. 500.000 milagros. 10 millones de ateos. Y eso no es mucho, porque solo en Colombia, si hacemos las cuentas de lo que dijo el DANE, el 5%, otra vez el 5%, son ateos en Colombia. Y en Colombia somos 50 millones de habitantes. Entonces sería 5 por 5, 25, 2.500.000 ateos. Todavía no se han salvado 2.500.000. Entonces ahora lo vamos a multiplicar. Si son 100 millones de pacientes con ese cáncer agresivo, ¿cuántos se salvarían? 5 millones. 5 millones. O sea, más o menos la mitad de los ateos de Colombia. ¿Sí? Y 100 millones es un país como Japón. O sea que serían 5 millones de milagros. ¿Sí? Volvamos a multiplicar por 10 otra vez. Estábamos en 100 millones, ahora son 1.000 millones. La población de China, ¿cuántos se salvarían? Perdón, la población de India. 5 millones. No, 5 millones fue ahorita. 50 millones, correcto. O sea que, sin creer en el Dios de los cristianos, todos los indios, si se enfermaran de una enfermedad terriblemente agresiva, donde el 5% se salva, y le rezan al Dios cabeza de elefante, hay 50 millones de milagros creados por el Dios cabeza de elefante. ¿Sí me hago entender? Entonces no es una cuestión de milagros, es una cuestión de remisión espontánea. Muchas enfermedades el cuerpo mismo las puede combatir, y más aún con la medicina moderna. O sea, si tiene el cáncer terrible, el cuerpo mismo está tratando de defenderse, y fuera de eso, pues le hacen la radioterapia, la quimioterapia, le hacen nuevas terapias experimentales, pues aumenta las probabilidades. Exactamente. Esto, para una respuesta esto como más fácil de digerir, esto, ¿tú cómo sabes que, primero, que el cuerpo no fue el causante de su de curarse a sí mismo? ¿Cómo tú sabes que la medicina que él tomó no le hizo, o sea, es como tardía, ¿sí? Que le hizo tarde, pero le hizo? ¿Cómo tú sabes que no fueron pixies? ¿Cómo tú sabes o sea, ¿no fueron qué? Pixies. ¿Qué es pixies? Es una pixies, como vainas ahí. Esperen, que es que yo y mi inglés sí estoy como paila. Pixies. Fuck. ¿Pixeles? No. Pixies. Esto. Un pixie es una mítica criatura. Entonces, Okay. ¿cómo tú sabes que no fueron pixies? ¿Sí? Entonces, ¿dónde está? Entonces, sí, entonces, tú no tienes absolutamente ningún factor que pueda emular o que indique que fue un milagro. Sencillamente, tú crees que fue un milagro, mas no es un milagro. ¿Sí me entiendes? De nuevo, ella dice, dije milagros, no salvados por la ciencia. Yo no, en mi ejemplo no dije que la estaban tratando. No. En ningún momento. Yo incluso dije, ¿son ateos o son adoradores de otro Dios que no sea el Dios cristiano? Entonces el asunto es, ¿quién está haciendo el milagro ante simplemente la evidencia de que el médico dijo, la estadística muestra que muchos se salvan, mejor dicho, no muchos, 5 de 100 personas se salvan ante esta enfermedad? No tratada, no necesariamente, ¿sí? Aumenta su probabilidad, mire la cosa. Si yo le hago el tratamiento, usted va a aumentar su probabilidad de que
el tratamiento le ayude a salir de la enfermedad. Entonces, en cuanto le aumenta la probabilidad, es cuando el médico le dice, mire, usted tiene el riesgo de que si le hago la cirugía, lo mate dentro de la cirugía. Pero la cirugía le ha servido al 20% de las personas. ¿Toma el riesgo de seguir vivo y que se muera por la enfermedad? ¿O toma el riesgo de que le haga la cirugía y que se salve dentro de esos 20%? O sea, de 100 que le hacemos la cirugía, 20 se salvan. Y entonces el paciente decide. ¿Sí? Exactamente. Pero pasa de 5 al 20, entonces por eso la gente dice, ay, sí, no, Diosito seguro le va a ayudar al médico. No, no es el médico, no es Diosito, es el médico con otros 10 tipos trabajando 14 y 15 horas sobre el paciente tratando de resolver el asunto. Exactamente, es igual con mi enfermedad. O sea, 5 personas en el mundo la tienen. Y a raíz de que nosotros avanzamos tanto en la tecnología, ahorita ya se puede empequeñecer la malformación que tengo, ¿sí? Y en las cosas que firmé decía que podría quedar cuadrapléjico, que podía morir, que podía quedarme ciego, que podía quedarme retrasado mental y todo eso. Esos son riesgos que tú tomas, pero si sale bien, entonces tú quedas sano. Entonces tú ahí tienes que La segunda alternativa es que nos diga la compañera qué iglesia vamos a rezar para que se salve sin necesidad de la cirugía. Sí, exactamente. Muy bien. Y pues no sé, creo que ya terminé la historia de por qué llegué a ser ateo. Ahora pues soy ateo activista precisamente porque fui una víctima de una secta peligrosa. Entonces creo que denunciar a las sectas peligrosas y denunciar el daño que puede hacer la religión a la gente es mi deber moral. Yo no le estoy predicando a la gente que se vuelva atea, por lo menos que sea escéptica, que no le crea cuento a todo el mundo, que no le crea a un pastor, que porque le dice como por ejemplo, es que uno ve ejemplos en YouTube que uno dice, pero ¿cómo es que la gente puede hacer eso? Qué estúpida. Yo me acuerdo una vez que vi a un pastor que supuestamente les dijo a los feligreses que fueran a comer pasto como si fueran ovejas. Y fueron, los muestran ahí. ¿Sí? Okay. Entonces, y cosas así. O por ejemplo, lo que está saliendo ahorita en Netflix de esta Gwyneth Paltrow, no me acuerdo cómo se llama, esta actriz famosa, que está vendiendo unos menjurjes a $100 que no hacen nada y la gente se los compra, ella se vuelve millonaria y la gente no se cura. Entonces es cuestión de al menos ser escéptico, no necesariamente tiene que ser tan escéptico como para llegar a ser ateo, pero al menos no le crea cuento a toda la gente. O sea, es perjudicial para usted, perjudicial para su familia, perjudicial para la sociedad. Sí, una pregunta que hace yo. Entiendo que ustedes quieren encontrarle evidencias a todo porque el ser humano tiene curiosidad del por qué pasan las cosas. Claro, es que esa es la diferencia entre el pensamiento mágico y el pensamiento crítico. Y el pensamiento racional y crítico. O sea, la diferencia entre lo que éramos los humanos antes de la Ilustración y lo que pasó en la Ilustración. ¿Qué fue lo bonito de nosotros como humanos, que simplemente somos unos monos con un cerebro gigantesco? Que ya no tenemos que creer todo lo que nos pase. O sea, si tiene sentido que uno simplemente crea y ya, cuando éramos los monos bueno, no monos, sino nuestros antepasados, en la planicie, que escuchábamos un ruido y salíamos corriendo porque posiblemente era un león que nos iba a comer, ¿sí? Pero ya estamos en una sociedad lo suficientemente civilizada para no tener miedo a buscar qué es lo que realmente está generando el ruido, ¿sí? Entonces por eso ahora nosotros no deberíamos seguir con ese pensamiento mágico de creer todo lo que uno quiere. Bueno, Elsa Cañar. Bueno, esto... Listo. No sé qué ibas a preguntarme más. No, es que Elsa Cañar ya se va. Ah, ok. Entonces, no sé esto... ¿qué más? Es que tú dijiste que me ibas a pasar un documento explicando esto, lo de las sectas peligrosas.
Ah, sí, sí, yo te puedo pasar la presentación de la Sí. conferencia que di. Listo, entonces yo para subirla acá. Entonces no sé esto qué otras preguntas tengan. Sinceramente esto me quedé anonadado con tu explicación. Sinceramente yo, esto es, ¿cómo decirlo? Esto es surreal. Esto es muy, Irreal, eso, muy subreal. irreal. Ujú. Entonces no sé esto qué preguntas. Prim es la que siempre confía en el café. Entonces, por eso dice que el café le acompañe. No sé esto, qué otra pregunta les quiera hacer. No sé si ya esto, como captaron esto el pensamiento de no tanto los ateos, sino de las personas que usan el pensamiento crítico para eh, realizar llegar a conclusiones, Ujú. como más que todo. Entonces, no sé si tenga más preguntas, no sé si quieran que esto se vuelva esto como una sección en el canal. Claro que esto es de acuerdo a él. Pues yo lo que pensaba hacer era que hiciéramos algo parecido a ATS Experience, que nos pregunten y responder. Pero, o sea, lo que yo quiero que vean los que son creyentes y que nos ven, es que pueden preguntar, pero no pueden esperar que yo particularmente así como lo hace Don Hunty, acepte porque sí. O sea, Sí, y que quieran utilizar razonamientos equivocados y que se pongan bravos conmigo porque yo les respondo como yo sé que es el asunto. O sea, exactamente. si yo hiciera algo así, a mí me gustaría hacerlo como él. O sea, si me toca frenar la cosa, lo freno y le digo las cosas como son. Exactamente. O sea, si van a hacer un claim, una, Una reclamación una reclamación, o una afirmación. sí, una afirmación, ustedes necesitan tener en cuenta de que ustedes necesitan tener pruebas, porque en este momento las pruebas que ustedes están presentando no van a- al punto que ustedes quieren llegar. ¿Sí? En caso de teístas, en caso de ortodoxos, en caso de deístas, en caso de cristianos, en caso de católicos. No van a donde ustedes creen que van a llegar. Entonces necesitan esto como, no, sí, presentar como argumentos, no tanto argumentos, sino presentar evidencias de lo que No, ustedes la creen. argumentación también puede servir. El asunto es que la Pero argumentación debe estar bien cimentada y muchas veces está basada en falacias. Y la falacia es un razonamiento equivocado que pareciera estar bien organizado, pero finalmente conduce a un error. ¿Sí? Entonces, una falacia común que el Dios cometen. de los vacíos. No, ese es un tipo de argumento. O sea, la falacia está dentro de ese argumento. Oh, El, la falacia común, por ejemplo, es que como hay mucha gente que lo cree, entonces usted debería creerlo. Ese es la falacia populum, se llama eso. uh-huh. ¿Sí? Entonces, es parecido a que nosotros tendríamos que haber seguido creyendo que la Tierra era plana, porque hace 500 años la mayoría de la gente creía que la Tierra era plana. Esa es una falacia lógica. Si no hay pruebas o evidencia suficiente para que la Tierra sea plana, pues entonces no debe ser plana. ¿Sí? Y lo que demuestra la ciencia actual, de hecho ni siquiera la ciencia actual, hace 3000 años Ptolomeo lo probó con solo matemáticas y un tipo que contrató para que caminara 800 kilómetros, pusieron unas varitas. ¿Sí? Entonces, no es cuestión de que porque yo creo y a Eso va mí a me ser lo cierto. enseñaron, así debe ser. Es la misma cosa que pasa con otros tipos de creencias, ni siquiera es con solo las creencias religiosas. Hay muchas creencias que son equivocadas y que pueden hacerle daño a la gente. Por ejemplo, yo creo que la homeopatía funciona. ¿Dónde está la evidencia de que funciona? Yo le puedo mostrar 1700 estudios que se han hecho que han demostrado lo contrario. Muéstreme Uh-huh. usted los estudios que respaldan sus afirmaciones. Entonces, ya saben. Entonces pues no sé esto. ¿Qué otra cosa quieran preguntar? No sé esto, ¿qué más podemos hablar? Cuéntanos de el sitio web. Ah,
Bueno, pues estamos tratando de promocionar nuestro sitio web, el de la Asociación de Ateos de Bogotá, .co, perdón, asociación de, .org. no, es .com, pero es asociación, AAB, o sea, Asociación de Ateos de Bogotá, .ateos.co. Oh, ok. ¿Sí? Eh, y ahí hablamos de varias cosas, o sea, ¿qué hace la Asociación de Ateos de Bogotá? De hecho, hace poco me preguntaba a alguien de manera sarcástica, pero ¿para qué se reúnen los ateos? ¿A no creer? Entonces, por eso es interesante la conclusión que sacó alguien arriba. Es que los ateos sí, la etiqueta ateo es solo no creer en dioses, ya. Sí. Esa es la definición básica. Pero es que, así como cualquier otro humano, todos tenemos muchas otras cosas que nos definen. Ujú. La Asociación de Ateos de Bogotá en particular nos definen otras cosas. Somos ateos escépticos, pensadores razonables, o sea, que usamos el pensamiento, razonamiento crítico, pensamiento lógico, defendemos los derechos humanos. Entre esos derechos humanos tenemos dos líneas específicas de trabajo, que es la defensa del Estado laico, que es la separación entre la Iglesia y el Estado, porque lastimosamente muchas veces las iglesias usan la política para imponer sus visiones particulares de la vida. Sí. Entonces, los ateos en varias partes del mundo, y aquí en Colombia también, consideramos que eso no debe ser así, que un país laico es la mejor manera de convivir, porque eso nos incluye a todos, a los que no creemos y a los que creen de formas diferentes. Entonces, no es que una sola religión o un solo grupo de pensamiento religioso imponga su opinión sobre los otros. Y eso implican dos derechos humanos en particular, el número 18 y el 19. El 18 es la libertad de conciencia y de religión, que incluye el no creer, ¿sí? Y la libertad de expresión, que es el 19. Y la libertad de expresión implica que yo pueda hacer lo que estoy haciendo en este momento y que no me van a decir, como pasa en Arabia, que porque yo estoy diciendo que Dios no existe, entonces me pueden ahorcar y matar porque yo no creo en Alá. Ujú. ¿Sí? Otra línea de trabajo que hace la Asociación de Ateos de Bogotá es la de los derechos humanos, y los derechos humanos en el sentido de los derechos sexuales y reproductivos. Y eso implica a dos grupos de personas que generalmente han sido violados sus derechos sistemáticamente en ese sentido, que son las mujeres y los sectores LGBT. Y que casi siempre, tanto mujeres como sectores LGBT, han sido violados sus derechos sexuales y reproductivos y de otra índole por taras religiosas impuestas culturalmente por miles de años, por cientos de años, en el caso de Latinoamérica. Entonces, la Iglesia Católica y luego los grupos evangélicos han fomentado sistemáticamente el machismo y fomentado sistemáticamente el rechazo a las personas LGBTI. Entonces, sentimos nosotros que como nosotros no creemos en esa mierda de la iglesia y todo lo que implica, que sus razonamientos son equivocados, sus argumentos son falaces, y por ende tenemos nosotros derecho de proteger o ayudar a que se respeten esos derechos. Y por supuesto muchos otros derechos humanos con los que congeniamos, porque somos humanistas también. Sí. Otra cosa que hace la Asociación de Ateos de Bogotá es tratar de mostrar que los ateos, como cualquier otro ser humano, necesitan relacionarse con otros humanos, y por eso tratamos de crear comunidad, ¿sí? Y que el hecho de ser ateo no implica dejar de tener moralidad o dejar de tener empatía o dejar de tener compasión, ¿sí? Sí. Entonces, por eso también hay otro proyecto que estamos tratando de sacar adelante, que es el de Ayuda Atea, es donde nos reunimos varios ateos para ayudar a otras personas, no importa si son ateos o no. Eso. Sí, exactamente. Lo de ayúdate a esto, yo me postulé para ayudar ahí. Ujú. Entonces, ese es un proyecto que tenemos. Entonces, es muy interesante Ujú. en el sentido esto que nosotros vamos a ayudar, pero o sea, sin ese sin esa Sí, extra sí, la obligación de paquete. que yo le doy este pedazo de comida o esta ropa o le ayudo con Y esta Dios lo plata, bendiga. pero tiene que ir al culto o algo así, ¿no? Sí, entonces esto, para que vean que nosotros también esto buscamos esto, el bien común, digámoslo así. Es que
principios de la Ilustración y del humanismo, justamente eso era lo que buscaban. O sea, que no fuera el bien común desde el punto de vista del poder religioso ayudando a los políticos, sino de todos, para todos y con todos los mismos derechos. Sí, exactamente. Entonces, me siento orgulloso de pertenecer, a pesar de que es solo un proyecto, pero lo vamos a sacar adelante. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Con David. gusto, Mau. Entonces le voy a cambiar el nombre de mi canal. Entonces se va a llamar Hablando con Mo, por si acaso. Entonces, bueno, muchas gracias a los que me están viendo y pues nos veremos después. Bye bye. Chao.